Buenas noches a todos, es un placer saludarles. Me gustaría hablar de forma muy breve acerca de este proyecto que implica una política educativa hacia un punto muy particular y que considero que tiene una relevancia muy importante hoy en día, y es la educación superior en México. En este caso me gustaría hablar particularmente de la educación superior particular y de cómo ésta está entremezclada de una forma muy importante con el acontecer de lo que pasa en el día a día y de hacia dónde queremos ir como sociedad. De una forma muy breve, la educación superior privada podemos verla como un fenómeno que actualmente se manifiesta a través de la aparición de multitud de universidades privadas en los últimos años, y que tiene un antecedente muy interesante. Este antecedente nos podemos remontar más o menos a la época de Carlos Salinas de Gortari, en donde por recomendación básicamente de ciertos organismos internacionales, aunado a las ideologías político-económicas de ese momento, básicamente se estaba tratando de fomentar la apertura de ciertos sectores al capital privado. Y en este caso la educación no fue la excepción. Se generaron ciertas reformas estructurales y la reforma educativa, o en este caso, perdón, el tema educativo no fue la excepción. Se dio prioridad a la educación básica en detrimento de la educación superior, con el argumento de que era necesario garantizar la cobertura primeramente de estos niveles iniciales para que posteriormente se atendieran los superiores. Esto lo que generó fue una desatención de esta área, y lo que generó fue un área de oportunidad para las instituciones privadas de educación superior. Y básicamente esta es la situación que vemos actualmente, la cual nos deja en una interrogante muy importante, ¿no? ¿Cuál es el riesgo o cuáles son las implicaciones que tiene el dejar la educación superior en manos de particulares que toman sus decisiones con base en sus propios intereses? Eso tiene mucha relevancia, vuelvo a mencionarlo, y me gustaría hablar ya en concreto del tema de la Universidad del Valle de México. La Universidad del Valle de México es la institución ante la cual yo he analizado la situación. Estamos en un contexto muy interesante, dado que si bien la universidad se ha preocupado por garantizar la calidad de la educación, hay áreas de oportunidad que no deben de dejar de resaltarse. Una de ellas, y que es la que considero más importante, es la de la vinculación a través de la responsabilidad social. Sabemos que en el nivel de licenciatura existe el servicio social, entre otros, pero particularmente en la universidad existen las prácticas profesionales que los alumnos deben de realizar ya en sus últimos semestres, y asimismo también se están realizando esfuerzos en cuestión de vinculación de egresados y empleabilidad. Yo creo que estos dos rubros son fundamentales para poder garantizar la calidad de la educación que estamos brindando a la comunidad. Si bien las prácticas profesionales permiten la vinculación con el sector empresarial, no debe dejarse de lado el contexto sociopolítico, que es el de la vinculación con el sector público. El sector público ya está realizando en el día de hoy esfuerzos para poder garantizar la cobertura de la educación en todos los niveles. A través, por ejemplo, podemos ver de las reformas educativas que se han realizado en el último año, y todo esto tiene que ver también con el cambio de paradigma. No podemos ignorar, no podemos dejar de lado los cambios que actualmente se están dando en la sociedad,
sino todo lo contrario. Tenemos que vincularnos con estos esfuerzos que el sector público, que el sector social están realizando, para que podamos establecer esta sinergia y entonces podamos garantizar que nuestros alumnos cumplan con ese rol de responsabilidad social. Y ese rol de responsabilidad social está muy ligado con la calidad de la educación. Por el lado de los egresados de la empleabilidad es lo mismo. Debemos de concretamente revisar los procesos que actualmente se llevan. Debemos de revisar cuáles son las empresas que con las cuales estamos vinculando a los egresados, y lo más importante es que es necesario vincular a la universidad y a los egresados de la universidad con el sector público y con el sector social. Eso es fundamental, debido a que a través de la interacción que podamos tener entre todos los sectores es como vamos a poder garantizar un mejor desarrollo social, un mejor desarrollo humano y sobre todo también un mejor desarrollo para los estudiantes. Esto básicamente es lo que se propone. Debe de revisarse esta situación y debe de vincularse de una manera mucho más profunda a la universidad con el sector público y con el sector social. Esto, en conclusión, es necesario. Es necesario dada la importancia que tiene el analizar, el entender y el comprender cuál es la situación que actualmente estamos viviendo, para que entonces podamos tomar las mejores decisiones en todos los sentidos. Yo considero que la universidad, al poder aunar a los esfuerzos que ya está realizando, complementando esto con el sector público, se van a poder, en la medida de lo posible, llegar inclusive a lugares que no se habían pretendido llegar. Esto es muy importante y yo espero que se tome en cuenta para futuros análisis y futuras reflexiones en cuanto a la educación privada en México. Espero que tengan buenas noches. Muchas gracias.